Estamos de regreso y le damos la bienvenida en el regreso justamente a Delia de la Torre, que está acá con nosotros. Bienvenida, Delia. ¿Cómo te va? Bueno, bien, muy bien y muchas gracias por los elogios. Bueno, y la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, habíamos planteado que en este aprendizaje, ¿no?, para lograr decodificar algunas expresiones que se vuelven populares en la boca de los dirigentes, y en este caso del presidente Javier Milei, entender de qué se trata la inflación núcleo, ¿viste? Porque es como que, yo lo digo en términos criollos, la inflación que se nos comunica va por acá, pero está todo bien porque la inflación núcleo está por acá. Entonces va a estar todo bien y el que no la ve, no la ve. Exacto. ¿No? Más o menos de eso se trata. Sí, sí, por supuesto, está fantástico. Siempre sos muy, muy claro en la síntesis y en la aclaración del tema. Bueno, sí, vamos a hablar de la inflación núcleo. La inflación núcleo es aquella que no tiene en consideración ni los bienes estacionales, llámese verduras y hortalizas, y los regulados. Ajá. Los bienes regulados, ¿cuáles son? Aquellos que tienen un seguimiento y una regulación en su comportamiento periódicamente. ¿Cuáles? Para que aclaremos, ¿cuáles son? Transporte, comunicaciones, tarifas, todas, sí. Educación. Claro, porque hasta los colegios privados tienen una regulación. Exactamente, sí. Todos, o bueno, sí, o no la tienen, claro, ¿está bien? Claro. Pero en principio, metodológicamente, esos bienes están regulados. O sea, la inflación núcleo excluye todo eso. Excluye todo eso. Bueno. Ese es un tema importante que vamos a ir como desarrollando. Como si no impactara en el costo de vida. Claro, porque en última lo que se está discutiendo acá, creo, bueno, estoy segura, es una toma de un concepto que se utiliza, es cierto, en otros países, Estados Unidos lo utiliza, pero son economías totalmente diferentes, más estables, en donde los precios se comportan todos, lo de la canasta básica, el IPC, es estable. Claro. Y porque además las personas pueden ir acomodando esos precios que pueden saltar, como por ejemplo los estacionales, sustituyéndolos. Claro. Porque tienen una gama de productos y porque tienen libertad económica para hacerlo. Claro, no es el caso argentino. Libertad económica, quiero decir, disponibilidad económica para poder fluctuar el consumidor con esos bienes. En términos de poder adquisitivo. Porque eso es justamente a donde quería llegar. El tema es el poder adquisitivo de las personas. Claro. ¿Cuánto pueden hacerse cargo de estos bienes que componen la canasta núcleo o la inflación núcleo? ¿Está bien? Entonces, ahí hay que mirar. ¿Qué creo que está siendo utilizada este concepto? Porque primero viene a la baja, más allá de que vamos a ver un cuadro en la siguiente, ahí en el PowerPoint. Hay una tendencia a la baja. Ahora hay 2 meses en que ha aumentado, digo, porque tiene que ver justamente con los cambios en las tarifas. Claro. El combustible también está. Claro, que es regulado. Entonces, que es regulado. Y además una cosa más que es importante, que estos bienes, o sea, influyen en los precios de los otros productos que componen el IPC. O sea, cuando nosotros estamos diciendo que le aumenta la tarifa, las tarifas, a un bien que integra la canasta del IPC, aumenta también. Es transversal. Es transversal. Por lo cual, en esta economía, me estoy adelantando al último resumen, pero en estas economías fluctuantes,
no desarrolladas o con poco desarrollo, mirar la inflación núcleo no sirve. Habría que mirar sí los dos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué interesa la núcleo? Porque está marcando, yo no sé si entrar en detalle, entra a funcionar, si es que el Banco Central funcionara como regulador, a las tasas de interés. Se juega las tasas de interés en términos del comportamiento de la inflación núcleo. Yo no entraría No, está bien, pero detalle, te entiendo perfecto. Está claro. Claro. Entonces, por eso en los países normales o países desarrollados es muy importante ese comportamiento porque puede influir en las tasas de interés. Ahora, advierto por tu explicación, Delia, que hablar en Argentina de la inflación núcleo puede inducir a error también, en términos de comunicación, ¿no? Digo, por supuesto. Plantear la parte por el todo, en este caso, no vale. O sea, plantear la inflación núcleo como el indicador de la salud de la economía no sería genuino. Absolutamente. ¿No? Y yo creo que el televidente que está escuchando está pensando seguramente en el valor y el peso que tiene estos componentes de la inflación núcleo y va a decir, a ver, no ha bajado. Creo, digo. Claro, sí, puede haber. Sería bueno que se comunicaran con nosotros. Pero nos pasó el otro día, que hubo ahí un intercambio con televidentes que decían, yo no veo el amesetamiento de precios, y bueno, sucede, ¿no? Finalmente. Porque ya también lo hemos hablado, que las tarifas en el 2016 se rearma, el INDEC rearma estos conceptos, ¿no es cierto? Incluso el componente de toda la IPC. Ahí se le da valor. Ya lo vamos a ver en una placa, el valor que tienen porcentual en la inflación núcleo. Pero quedó medida muy bajo la participación sobre todo de las tarifas. Claro. Porque estaban totalmente reguladas. Claro. Entonces tenían poco impacto en la canasta. Tenían poco impacto en la canasta y por lo cual tienen una participación pequeña. Claro. Aunque ya vamos a ver que en todos los componentes de la inflación núcleo es bastante grande. Ahora lo vemos. A ver, podemos ver, empezamos a ver el desarrollo. Inflación núcleo es el tema, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Bueno, fíjense, este es un cuadro en proceso de la inflación mensual por los componentes fundamentalmente de la inflación núcleo. Sí. Fíjense, para ver, los precios regulados son los azules. Azules oscuros. Bueno, bien. Va subiendo, fíjense, en diciembre del 23. Sí. Bueno, sube todo en realidad. Sí. Y va como bajando su participación, estamos hablando, ¿no es cierto? La núcleo es toda la celeste. También vemos que va bajando. Bueno, va bajando en relación a la inflación. ¿Está bien? A ver, y los estacionales casi se mantienen, constantes. Bueno, muy después, poca incidencia. Sí, muy poca incidencia. En mayo del 24 es nada, y empieza a subir y a bajar. Tiene un comportamiento muy errático. ¿Hay alguna diferencia, no conceptual, sino de valor en la de agosto? Esta fuente es la del BBVA, Banco Francés. Banco Francés. Sí. BBVA. Dice el 2,8 y Ferreres, por ejemplo, que es una consultora, habla del 3,2. O sea, un aumento de la núcleo de 3,2 en vez de 2,8. Bueno, queda claro ese cuadro. Queda claro cómo es la diferencia, como para que cada uno vea cuál es la participación de la inflación núcleo y más o menos la relación con los otros segmentos que ayudan a estimar la inflación. Exacto. Bien. Ahora, si vos sacás
todo lo celeste, Sí, no lo considerás, claro, estamos en algún problema. por supuesto, ¿Bien? por supuesto. Bueno, vamos a la otra placa. Bueno, hoy se ha movido un poco la flechita, flecha, no pero, importa. pero se entiende, se entiende. Esto es lo que yo me parece que es importante, A ver. que es la incidencia en el IPC de la inflación núcleo. Claro, Los bienes estacionales que habíamos dicho están considerados un 10,8%. Los bienes regulados, 19,4%, eso hace un 30,2%. Claro. Y los restantes, entonces, y con los restantes estamos sumando un 69,8%. Fíjense la alta incidencia como para no considerar. claro. ¿Está bien? Claro. Esto es lo que yo Claro. quiero mostrarles. Bueno, más o menos lo que veníamos conversando. Claro, sí, En una economía, y sobre todo en este periodo del gobierno, que tiene una fuerte movilidad, por decirlo de alguna manera, todos los componentes del núcleo. Bien. Creo que ya lo dije, que en una situación de equilibrio, en una economía más estable, se puede analizar. Pero lo que importa es el poder adquisitivo. Claro, O sea, claro, puede bajar, claro, puede subir, claro, pero ¿cómo es tu poder adquisitivo? Y de esto se trata, entender por qué nos sirve mirar la inflación núcleo. claro. Y aislada. Y aislada. Claro. ¿Está bien? Se entiende perfectamente. Y es ahí donde aparecen y entran en juego estas percepciones, discúlpame la intervención. No, absolutamente. Pero entran en juego estas percepciones hogareñas de no me alcanza, que me vienen a hablar de un amesetamiento de la inflación, si la plata me alcanza cada vez menos. Bueno, aparece en juego ese intangible que es el poder adquisitivo. Exactamente. Aunque los precios más o menos se estabilicen o aumenten a un nivel Más mucho bajo. menor al que estaban aumentando, siguen aumentando, pero aumentan a un nivel menor. Bueno, si eso no tiene un correlato con el acomodamiento del poder adquisitivo, no lo sentís. No le sirve, pero Claro. sí le sirve al gobierno para incrementar su relato de legitimidad. Claro. Claro. Porque está bajando la inflación. Claro. Y si miramos la inflación núcleo, Y ¿está ahí, bien? claro, exactamente. ¿Está bien? Exactamente. Ese es el punto. Bueno, hay unos numeritos. La inflación de agosto fue del 4, mensual, ¿no? Mes a mes. ¿Está bien? Sí. Pero tiene un acumulado, mes agosto del 23 de 237%. Claro. Es muy alta. ¿Cuántos ingresos de agosto a agosto han crecido en términos reales el 237%? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, bueno, así vemos que, por ejemplo, el sector público ha perdido entre el 30 y el 40, Claro. y el universitario el 50%. Ahí está. Ahí está. Sí, ni te cuento los no registrados. Bueno, Claro. sí, eso, Sí. que además se van incrementando, ¿no? Sí. No registrados. Bien, ahí en más o menos lo que habíamos visto, a un ritmo mensual un promedio, ¿no es cierto?, del 3,6%, marcando un aumento del 213,4%. Claro, que no es poco, pero es menos que la inflación Es general. Claro. Y ahí aparece el argumento. Exactamente. Ahí aparece el argumento. El relato o el argumento. Claro. ¿Está bien? Claro. Sí. Bueno, el dato más saliente fue la aceleración que yo les decía recién por segundo mes consecutivo. Vamos he puesto una flechita para saber que hay otra. Que hay otra plaquita más. Vamos De con la otra. conclusiones. Bien. Más detallado. Vamos a ver, los regulados y los estacionales. Crecieron un 5,9 mes a mes, 308 dentro de la núcleo. Los regulados crecieron un 308% anual. ¡Wow! Ojo con esto, porque a la inflación del 200 y pico general se le recontraimpone esta de los precios regulados. O sea, exactamente. tarifas, transporte, Ahí está, educación, comunicaciones, claro. combustible,
tarifa de servicios públicos. Ahí está el no me alcanza. Vos en casa decís, che, ¿por qué no me alcanza? Si la comida ya no sube tanto. Bueno, acá está. Ahí está. Acá está. Justamente claro. en el componente de la inflación núcleo, que claro. es la que negamos. Claro. O claro. niega la inflación, ¿está bien? Los precios estacionales. Fíjense que la vestimenta casi ha tenido un crecimiento menor claro. en agosto al que fue en los últimos 12 meses, que subió 41. Eso es acumulados, ¿no? Frutas el 2,3. Claro. Ahora, esto que yo es repetir, si es baja o alta, no interesa. Digo, al ciudadano común. Claro. Al ciudadano, no al común, al ciudadano. No le importa si es baja, porque en realidad lo que importa es la evolución de la inflación total, con ambos, porque es lo que marca, volvemos a ser reiterativo, el poder adquisitivo. Claro, no solamente la núcleo, en el caso argentino, hablar de inflación núcleo es desviar, ¿no? Desviar. Sí. Pero además, también, ¿por qué toda la inflación? Esto ya lo hemos dicho también. ¿Por qué bajan todos estos subindicadores, ¿no?, del IPC? Bajan porque hay una recesión muy fuerte. Claro. Porque el tipo de cambio está atado. Sí. O súper controlado. Sí, absolutamente. El cepo, o sea, pero fundamentalmente la caída de la actividad. Bueno, creo yo que hemos aprendido, ¿no? Creo yo que hemos entendido un poquito más, y cuando escuchemos hablar por ahí, ¿no? Porque en estos discursos por ahí se vuelve complejo, ¿no? Y la inflación núcleo, bueno, ¿qué es la inflación núcleo? Ahí está, acaba de explicarlo, y le agradecemos el esfuerzo, como siempre, a Delia de la Torre. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Bien, la dejamos ir. ¿Me dejan o me echan? La liberamos a Delia de la Torre. Si querés volverla a escuchar, recordá que este material va a estar disponible en nuestro diario digital en diario13sanjuan.com. Pausa, ya volvemos.